Hola, ¿qué tal? En esta ocasión toca turno de hablar de un tema sumamente interesante que nos parece importantísimo tomar en cuenta, ya que se trata de un trastorno que se ha hecho muy presente en la vida del ser humano. Y todo esto porque pues lo hemos escuchado en nuestra escuela, con nuestros compañeros, incluso es un tema que se abre mucho en los debates o conversaciones incluso que tenemos con nuestros maestros. Igual con nuestros amigos o tan solo en internet, cuando indagamos en las redes sociales encontramos pues un sinfín de información respecto a ello. Y meramente nos vamos a referir a la ansiedad. Y bueno, también dando hincapié en aquello que vamos a aprender, pues como ya se dijo, sin duda cuando nosotros nos hemos referido a la ansiedad, forma parte de los tantos trastornos que han derivado de la propia vida del hombre. Porque pues sí, de hecho al ser humano es a quien repercute directamente tal condición, así como otras que comúnmente conocemos como la depresión o tan solo la tristeza como un sentimiento que se hace tan presente en la vida de todo ser humano. Y precisamente es por esto que hemos elegido el siguiente tema, que es la ansiedad, ya que hemos considerado muy importante que nosotros no dejemos desapercibido su presencia en el desarrollo individual, pero también social, pues de aquellas personas que la presentan. Esperando con esto que logremos comprender inicialmente cómo es que sabemos si tenemos ansiedad o no, e incluso del mismo modo reconocer las causas que han llevado a presentarla. Así que del mismo modo, gracias a la información que ya hemos recolectado previamente, pues podremos también saber cuáles son aquellos factores que se ven implícitos en la vida ansiosa, queremos decir de aquellos que presentan la ansiedad. Además que cómo es que incluso afecta a jóvenes principalmente, aunque no podemos dejar desapercibido que si estamos haciendo principal énfasis en la vida del joven, la ansiedad también se hace presente pues en cualquier etapa de nuestra vida y que bueno, ya veremos posteriormente. Muy bien, entonces para iniciar hablemos del significado de la ansiedad. Pues meramente hablamos de que esta es un sentimiento, porque claro, todos nosotros poseemos emociones y un sinfín de sentimientos que forman parte de nuestra esencia humana. Por ejemplo, todos aquellos que vimos en la película de Intensamente, que son alegría, enojo, asco incluso. Pero lo que hace diferente estos sentimientos a otros es que pues precisamente se trata de aquel miedo o inquietud hacia algo. Esto es a lo que refiere la ansiedad, ya que muchas veces hemos escuchado que la ansiedad, a diferencia de la depresión, es que pues esta misma es ocasionada por el miedo al futuro. Por lo que coloquialmente se dice que la depresión entonces se dice que es un exceso del pasado. Con esto pues podemos darnos cuenta que son conceptos totalmente distintos, sin embargo se encuentran estrechamente relacionados, ya que uno derivaría del otro. De hecho, un dato interesante que también pudimos encontrar pues navegando en la red, decía que la ansiedad es un sentimiento muy normal. Y pues hoy día lo normal es simplemente lo que se supone que todos podemos tener o hacer. Sin embargo, también nos encontrábamos con que en grandes proporciones la ansiedad ya no estaría catalogada como normal, pues se diría que se ha salido de sus casillas. Y entonces esto, ocasionado por distintos factores, tal y como lo dice ya esta diapositiva. Y bueno, la verdad es que este concepto considero que ha sido tan utilizado en la actualidad que incluso podría pensar que se ha distorsionado un poco. Porque ahora pareciera que todo mundo dice tener ansiedad, pero la realidad es otra. Nosotros en sí mismos no podríamos como autodiagnosticarnos o quizá diagnosticar a otros, ya que no tenemos las bases y el conocimiento certero, ni mucho menos lo suficientes, ya que quizá podemos decir que tenemos ansiedad porque hemos visto en una publicación de una página psicológica o lo vimos en internet o en un video de YouTube, pero tenemos que saber que esto no es suficiente para poder diagnosticarnos con este trastorno. Entonces, con todo esto,
pues podemos decir que es muy importante considerar que un buen diagnóstico solamente nos lo otorgará pues un buen profesional. Pero seguramente nos preguntaremos qué profesional, porque no nos los va a dar un profesor o un abogado. No, todo lo contrario, este profesional es aquel que se encarga de la mente, de estudiarla y de comprenderla. Y pues meramente nos referimos a un psicólogo o quizá también a psiquiatras. Y es por esto que yo diría que no podemos ir por la vida creyendo que tenemos ansiedad o divulgando que la tenemos sin antes tener pues un diagnóstico claro y que sea confiable, ya que como ya se dijo, nosotros no podemos autodiagnosticarnos simplemente por tener algunos síntomas que quizá incluso podrían ser por otra afectación y no meramente por la ansiedad. Entonces, pues pasamos a la siguiente diapositiva, en que ¿cómo se diagnostica la ansiedad? Pues muy simple, el psicólogo es quien toma un papel muy importante, porque quizá como todos nosotros ya sabemos, un psicólogo tiene un gran rol social dentro de nuestra comunidad, ya que es aquella persona que se encargará de estudiar lo más preciado del ser humano, que es el cerebro. Por lo que podemos tomar nota de los siguientes pasos, que cabe rescatar que van entrelazados entre sí. Para empezar, el primer paso sería una entrevista diagnóstica. Con ello nos referimos a aquella que permitirá recopilar toda la información necesaria del paciente. Por ejemplo, cuando queremos adquirir un empleo, nos entrevistan para saber si somos una buena opción para tomar el puesto. Y es lo mismo que sucede en la consulta psicológica, ya que en la entrevista inicial, pues prácticamente podríamos decir que el entrevistador, que en este caso es el psicólogo, conocerá todo nuestro historial de vida. Y es justamente ahí en donde se irán encontrando aquellos detonantes para saber hacia qué camino encaminar el diagnóstico. De hecho, un dato que me parece muy interesante y también relevante mencionar es que la entrevista psicológica no es solamente aquella que dura, no sé, algunos 15, 20 minutos, no, sino que esta lleva tiempo. Incluso podría ser más de un día, más de una sesión psicológica, ya que las preguntas, estas serán pues una pauta que permitirá conocer este historial de vida que ya hemos mencionado. Ahora bien, ya que se tiene la entrevista inicial, posteriormente se da lugar al examen psicológico, en donde esto implica que como pacientes podamos externar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos e incluso nuestros comportamientos, ya que esto es lo que ayudará a que se obtenga la mayor información y pues así el psicólogo pueda identificar los síntomas que incluso desde la entrevista también se van rescatando, ya que la entrevista también podemos mencionar que sí se trata de un intercambio de palabras verbales, pero también incluso aquello no verbal, el lenguaje corporal, son aspectos que también se toman en cuenta dentro de ella. Y también se dice que cuando se lleva a cabo el diagnóstico de este examen psicológico, pues se llegan a detectar las complicaciones relacionadas del trastorno, que en este caso sería la ansiedad. Y en consiguiente, un paso sumamente importante, que es la comparación con el DSM-5. Y pues seguro nos preguntaremos por qué es tan importante llevarlo a cabo. Pues es muy simple, ya que al haber ya recolectado toda la información previa del paciente, que se dio desde la entrevista, sus síntomas, los factores, etc., ahora toca el turno de poder contrastarlo con los criterios del DSM-5. Y bueno, el antes mencionado no es nada del otro mundo, ya que se trata de un manual que es muy utilizado dentro de la psicología, ya que es una herramienta clave para identificar prácticamente si el paciente padece o no padece lo que se ha descrito. De hecho, es muy esencial tomarlo en cuenta porque ayuda al profesional de la mente en el diagnóstico de los trastornos mentales de los pacientes a que el psicólogo va a atender, ya que como parte de la valoración de un caso, permite elaborar un plan de tratamiento perfectamente documentado para cada individuo, ya que cada paciente es diferente y no podemos comparar resultados de uno con otro. Y la verdad es que
Es muy interesante saber todo ello, ya que, como se ha mencionado desde el inicio, no solamente es decir tengo ansiedad cada que no podamos hacer la tarea, cuando nos frustramos quizá. Poder afirmar que lo presentamos tiene realmente un trasfondo, y todo esto lo podemos conocer desde un previo diagnóstico. Entonces, ya que conocimos acerca del diagnóstico, de cómo este se da, de cuáles son los elementos que se toman en cuenta, podemos ahora hablar acerca de la etiología, que no es otra cosa más que las causas que dirigen a presentar la ansiedad. De inicio, podemos observar que se dice que no se conocen bien las causas de la ansiedad, pero esto podríamos pensar que ha sido ocasionado ya que todos nosotros somos seres humanos totalmente distintos. Y aunque ciertamente sí, fisiológicamente somos muy parecidos, pero tan solo nuestros pensamientos, nuestros lineamientos de vida, ideas, sentimientos y también las emociones no son los mismos, o no al menos de la manera en que los expresamos. Y bueno, aunque sí la etiología no está bastante clara, podemos quizá mencionar algunas causas que se han puesto sobre la mesa y que son de las más comunes que hemos escuchado en la actualidad. Por ejemplo, una de ellas refiere al ambiente. Queremos decir que todo tiene origen desde el contexto en que nos desarrollamos. Y es que es cierto, el ambiente y las personas con las que nos rodeamos repercuten en gran manera en nuestra vida. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos a la exposición de un desastre o acontecimiento que pone en peligro nuestra vida, pues lo más seguro es que reaccionaremos con síntomas ansiosos, que de hecho se reflejan mayormente en nuestro físico. Quizá comenzaremos a tener latidos cardíacos muy apresurados o incluso dolores y molestias. Estos últimos son los síntomas que más se hacen presente en la ansiedad. Bueno, pero también por otra parte, otras de las grandes causas han sido los fármacos, porque tan solo podemos verlo en nuestros abuelos, de algunos de nosotros, quienes quizá toman continuamente medicamentos para determinada enfermedad, quizá, no sé, la diabetes, la hipertensión, etc. Pero de tanto consumo de estos fármacos, pues resultan sentir otros síntomas, que a lo mejor ni siquiera tenían que ver con su enfermedad. Pero lo que sucede es que ahora ya dieron lugar a un estado ansioso. Y a su vez también podemos hablar de otras causas frecuentes que comúnmente escuchamos, como lo puede ser los rasgos de personalidad, ya que comúnmente aquellas personas que vemos que son tímidos o nuestros compañeros que vemos que son retraídos, que se alejan, pues suelen ser quienes lo padecen. Y que claro, también se ven involucrados otros factores, pero también debemos decir que el simple hecho de que se alejen no da totalmente ese diagnóstico de que esa persona ya presenta ansiedad. Incluso, otra causa que me parece muy curiosa es referente al sistema nuclear. Esto refiriendo a que todos los eventos que han sido traumáticos de nuestra infancia llegan a prevalecer tanto que ocasiona la ansiedad que repercute en la vida adulta o incluso antes, a lo mejor en nuestra adolescencia, nuestra pubertad. Por lo tanto, así como lo representamos en esta diapositiva, las causas de la ansiedad son como un laberinto porque son distintas y variantes según la persona que ésta lo padezca. Quizá los síntomas o las causas pueden ser similares, pero la persona lo puede expresar de distinta manera a otra persona que también lo padece. Y es que van desde el ambiente hasta lo genético. A continuación se hablarán sobre las causas que contribuyen a que se desarrolle en la juventud. No es muy claras las causas de dicho trastorno en la juventud, ya que pueden variar por traumas, experiencias de la vida o también depende mucho de la herencia que tenga en su familia el joven, ya que también la ansiedad está denominada por algunas personas como problemas de salud ocultos, ya que muchas veces la ansiedad se presenta como algún síntoma médico, ya puede ser por la diabetes, enfermedades cardíacas, la tiroides, entre otras más. Como también si el adolescente tiene dichas enfermedades, puede ser un efecto secundario a la ansiedad por algún medicamento que esté tomando. También la ansiedad puede ser causada por un evento importante o una acumulación de situaciones estresantes, ya sean pequeñas.
ya que esto, aunque sean pequeñas, se van acumulando y esto provoca una ansiedad excesiva. Ya puede ser, por ejemplo, por la muerte de algún familiar, estrés en la escuela o preocupaciones continuas que tenga en su entorno familiar o en su entorno de amigos. Como también ciertos rasgos de personalidad puede ser una causa de ansiedad en el joven, ya sea porque sea tímido o retraído, cuando en ocasiones esto conoce nuevas personas o tiene nuevos cambios en su vida, ya sea que se cambia de escuela, se cambia de casa o de ciudad. Esto le provoca ansiedad al joven, ya que puede causar que esto tenga un nuevo entorno y no sepa cómo manejarlo, ya sea porque su personalidad no le ayuda mucho y es introvertido y no sabe cómo desenvolverse a los demás. También otra causa de ansiedad puede ser por un evento traumático, ya sea por su infancia o que haya vivido hace poco, ya que también su infancia depende mucho de cómo sea en la adolescencia, y esto conlleva que si en su infancia tuvo ansiedad, puede que en su adolescencia también la lleve. Ya como antes mencionada, la ansiedad también puede ser por antecedentes familiares o algún trastorno mental que tenga algún familiar. Por eso es importante saber si algún familiar del adolescente o algo así tenga ansiedad o qué tipo de enfermedad sufra. A continuación se mostrarán algunos factores que contribuyen a que se desarrolle en la juventud. Un factor que contribuye es un trauma. Las personas que sufrieron maltratos o eventos traumáticos son más propensas a padecer ansiedad, ya sea en su infancia o en la actualidad por algún trauma que hayan vivido. Esto le provoca ansiedad, como también si en su infancia vivió maltratos familiares o en su entorno en el que se desarrollaba el joven, esto le provoca ansiedad en su adolescencia o hasta su adultez. Otro factor es estrés debido a una enfermedad. Las personas que tienen alguna enfermedad les causa preocupación acerca de su vida, lo que conlleva la ansiedad a pensar acerca del futuro y lo que pasará con ellos. Si el joven sufre alguna enfermedad crónica, esto provoca que tenga ansiedad por estar pensando en el futuro o cómo es que se llevará su vida con el tratamiento o con la enfermedad que tiene. Otro factor es la acumulación de estrés. Un evento importante o una acumulación de situaciones estresantes pequeñas de la vida pueden provocar ansiedad excesiva. Esto quiere decir que si el joven tiene mucha tarea en la escuela o mucho estrés académico o hasta en su entorno familiar, también esto le provoca ansiedad por muy pequeño que sea el estrés. Esto puede acumularse, tener una ansiedad muy excesiva. Otro factor puede ser la personalidad, ya que las personas con determinado tipo de personalidad son más propensas a sufrir trastornos de ansiedad. Ya como antes mencionado, si el joven es retraído, introvertido y tímido, esto puede provocar ansiedad, ya que no sabría o le cuesta desenvolverse en su entorno académico o en donde se desarrolla más con jóvenes de su edad, ya que no tiene mucha comunicación o no tiene amigos o cosas así. Otro factor es drogas o alcohol. El consumo de drogas o el indebido uso de drogas o alcohol pueden provocar ansiedad o aumentarla si es que ya la tienen. Si el joven tiene ansiedad y llega a probar o consume drogas y alcohol, esto le provoca que la ansiedad se eleve más y se desarrolle más. O si no tiene y tiene un uso indebido de dichas sustancias, puede ser que le provoque ansiedad. Otro factor es los familiares consanguíneos. Los trastornos de ansiedad pueden llegar a ser heredativos,
Ya como antes mencionado, es importante saber si algún familiar tuyo tenga ansiedad, ya que la ansiedad sí es heredativa y esto puede provocar a que tú también tengas ansiedad o te llegue a dar ansiedad. A continuación se hablará sobre algunos tratamientos para la ansiedad. Hay dos importantes, la cual es la fisioterapia y los medicamentos, ya sea que solo puedes tomar fisioterapia y medicamentos o solo la fisioterapia. Se recomienda que se tomen ambos, pero también ya es decisión de cada quien y como sea beneficiario para cada uno. También existe una gran variedad de tratamientos en los cuales no solamente tiene que ser con medicamentos y algunos psicólogos los recomiendan, ya que es realizar actividad física, seguir una dieta saludable, tener un patrón de un sueño regular, que tú duermas tus 8 horas o al menos las puedas cumplir, no duermas menos, en realizar ejercicios en los cuales te relajen y ayuden a reducir tu ansiedad, poderse unir con personas en las cuales te ayuden en este problema y algunos síntomas que puedas tener para que tú controles tu ansiedad y puedas disminuirla. Se recomienda que eviten la cafeína, el alcohol y la nicotina, ya que estos tres son los que algunas veces son los que más te producen ansiedad. Pero pues cuando tienes una leve ansiedad es recomendable que pues si tengas actividad física, que te mantengas activo, que te rodees de personas en las cuales te ayuden y te comprendan en tu trastorno. Ya cuando se habla ya más fuerte de la ansiedad, se puede decir que sí es recomendable tomar medicamento e ir a terapia, siempre y cuando pues claro tú tengas tu autorización y tú quieras ir, en verdad. Mientras pues obviamente nadie no se va a poder ayudar. Pero sí, pues si combinas cada tratamiento, como puede ser la fisioterapeuta, tener una actividad física, mantenerte sano, realizar ejercicios, estar con gente que te ayude en este trastorno, se irá reduciendo la ansiedad y más aparte reducir el consumo de cafeína, de alcohol y de la nicotina, pues más va a ser tu ansiedad más leve y así podrás tener una vida más libre de ansiedad en la cual no te tengas tanta tensión. Y pues esos son algunos tratamientos de los cuales son recomendables hacer para que no tengas ansiedad y para que ya sea se te disminuya o se vaya quitando poco a poco. Y pues bueno, llegando a esta última parte, he llegado a la conclusión que la ansiedad es meramente un sentimiento propio del hombre, pero es muy importante identificarla, saber qué conlleva esta y a dónde dirige la misma, porque pues una vez conociendo los síntomas, las causas, etcétera, sabremos cuáles son también las consecuencias. Y esto sucede también, por ejemplo, cuando tenemos una gripe. Sabemos cuáles son los síntomas, sabemos por qué se dio y sabemos que quizá las consecuencias sea una temperatura o una gripe más grave. Y esto mismo sucede con la ansiedad. Se puede observar que la ansiedad se deriva de distintas cosas. Todo depende del entorno en el que se desarrollen o incluso lo heredativo que tenga en tu familia la ansiedad. También la ansiedad se ha normalizado mucho, aunque depende mucho de qué tan estresado o qué tantas preocupaciones tengas en tu vida, ya que se manifiesta de manera que tengas pánico o terror a alguna situación que se te presentó o que se te presentará. También rescatar que la ansiedad sí en efecto se hace presente principalmente en la vida del joven, pero no deja de lado a los adultos, a los niños, a los ancianos, etc. Simplemente, pues la ansiedad podemos padecerla todos, sin importar nuestra edad. En ocasiones la ansiedad interfiere mucho en tu vida cotidiana, ya que es difícil de controlar. Todo depende de cómo se le manifiesta a la persona. Algunas recomendaciones para evitar ataques de ansiedad son evitando ciertos lugares que te causen dicha enfermedad, ya que como anteriormente se mencionó, un factor de ansiedad puede ser un momento traumático que tuviste, y para no presentar esta situación se recomienda evitar ya sea el lugar o el artefacto con el que se obtuvo el trauma.
Y finalmente, saber que esta pues puede repercutir en la vida de aquel que lo padece, y es importante darnos cuenta que también existe un tratamiento para hacerle frente. Sí, como sabemos cuáles son los síntomas, las causas, cómo nos sentiremos en ella presentándola, también es importante saber que existe un procedimiento, un proceso que nos ayudará a enfrentarla y que de ese modo no vivamos toda la vida en un estado ansioso y que nos dirija a lo mejor a nuestra propia pérdida. Por lo que esto último también es un factor importante al hablar de la ansiedad. A continuación se podrán observar las bibliografías que ocupamos de apoyo para saber sobre la ansiedad. Así que esto ha sido todo, esperando que esta información haya sido de gran utilidad para así saber más acerca de la ansiedad. Muchas gracias.